Muy buenas noches, iglesia. Bienvenidos a su servicio de miércoles. Vamos a continuar con un estudio que ya el pastor nos dio, la primera parte, que es la armadura de Dios. Y quiero invitarlos para que hoy tengan ese tiempo de concentración en Él, en el Señor, y saquen sus Biblias en su casa. No piensen que porque están virtuales es el tiempo de simplemente decir, bueno, ahí voy escuchando y van saliendo los mensajes. Es importante que tengan su Biblia ahí en la mano. Ese es el tiempo de convertirnos realmente en lo que nos llamamos de esos cristianos de Berea, que somos capaces de ir por más, buscar, escudriñar y empezar a decirle al Señor, queremos saber más de ti. Este es el tiempo y bienvenidos. Quisiera en estos momentos decirle a cada uno de ustedes que la armadura de Dios es una cosa que para mí me tocó hace muchos años. Y quiero que se pongan en ese contexto de lo que les voy a hablar antes de empezar. Ustedes me dirían, Edir, ¿y cuál va a ser el versículo que vamos a trabajar? Es Efesios 6:10. Y usted se pregunta, de ahí en adelante está el resto de la armadura de Dios. Pero quisiera, antes de empezar, que oremos. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, oh Rey, quiero entregarte este tiempo, oh Dios. Que seas tú, oh Dios, hablando a nuestros corazones y guiándonos a través de tu Espíritu Santo, oh Dios. Que tu poder, oh Dios, sea moviéndose en cada hogar, oh Dios, hoy conectado aquí. Oro por cada familia que se encuentra en esas pantallas, oh Dios. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos, oh Rey. Que puedan encontrar, oh Dios, respuestas en muchas cosas que nos venimos preguntando desde hace mucho rato, oh Rey. Y que seas tú, oh Dios, ministrando nuestros corazones, oh Dios. Toma mi mente, mi cuerpo, mi corazón, oh Dios. Quita todo obstáculo, oh Rey. Ayúdanos, guíanos a través de tu poder sobrenatural, que es tu Espíritu Santo, a ver, a entender, comprender y ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, ¿y por qué quiero hacer una introducción antes de todo este proceso? ¿Y por qué queremos que miremos la armadura? Primero quiero ser sincero con lo que me pasó a mí en mi vida y lo que sucedía. Yo fui cristiano o conocí al Señor por medio de la razón. O sea, realmente tuve que comprobar si Jesús existía. Realmente en textos, documentos, libros, mi primer libro, uno de los primeros que leí para verificar esto y ahorrarme toda una investigación fue Evidencias requieren de un veredicto, de Josh McDowell. Y dentro de esas características me encontraba muy estudiado, muy completo en toda la teoría. Pero en mí siempre faltó algo, el lado espiritual. Y es extraño porque si uno dice que he nacido de nuevo, ¿cómo puede ser que hace falta el lado espiritual? Lo había razonado tanto, lo había llevado tanto al intelecto, a mi experiencia, que no me permitía ver un mundo espiritual. Y al no permitirme ver ese mundo espiritual, me fue llevando a un enfriamiento demasiado extraño a través del conocimiento de la palabra y de la verdad. Y yo sé que muchos de los que me escuchan hoy pueden estarse preguntando, ¿realmente esto sucede en mi vida? ¿Puede ser que yo realmente esté razonando la palabra? ¿Puede ser que yo simplemente lo que estoy viendo en la verdad es unos hechos históricos? Conozco ese Dios, sé que existe ese Dios, pero en mi vida espiritual no ha existido un cambio en el sentido de que yo pueda sentir algo más allá de lo físico, de lo normal. Me sé la Biblia, la conozco en un proceso de profundidad, tanto que puedo hablar en versículos, capítulos, puedo citar partes de la historia de ella, puedo encontrar en ella solución a hechos, circunstancias y cosas que se están presentando hoy, pero no conocer un plano espiritual. Y eso era lo que me pasaba a mí. Me pasaba en mi trabajo. Para mí lo importante no era, vamos a poner algo sencillo, orar porque hoy me fuera bien en el trabajo. Orar para relacionarme con el Dios Todopoderoso, pero lo del trabajo me encargo yo, porque es mi experiencia, es lo que sé, es lo que aprendí a manejar, es lo que en algún momento en mi vida y en mi corazón sentía que faltaba algo, y era normal sentir sequedad.
podría ser cristiano sin tener un nivel espiritual. Pues soy testigo de eso, porque me encontraba actuando como un cristiano, siguiendo unas normas como la constitución política de un país, siguiendo unas autoridades como las seguimos todas las personas, pero no realmente sintiendo lo que significa vivir la palabra en una plenitud que no necesite entender o comprender ni siquiera 2 o 3 versículos de la Biblia para decir, sé que mi Creador vive. Y con esa introducción, quiero que cada uno en sus casas, en esta noche, puedan preguntarse, ¿yo estoy en ese nivel? ¿Será que yo soy un empleado cristiano, pero que no entiendo que mi vida como empleado es afectar espiritualmente a esas personas? Es más, escuché esto de un amigo que decía, ¿será que soy un predicador sin unción y sin respaldo? ¡Wow! Eso es preocupante y aquí es donde quiero concentrarme porque fue un tiempo en mi vida donde la razón para mí era suficiente. Y encontrarme en esta situación me llevó a tener un evangelio muy distinto y muy acomodado e incluso muy diferente a lo que la palabra nos enseñaba. Y por eso quise hacer esta introducción sobre la armadura, porque cuando vamos a hacer este estudio, encontraba diciendo yo al Señor, Señor, si es la armadura, Efesios 6:10 es muy claro cuando dice, o al menos arranca una parte, por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Ojo con lo que dice ahí. Estoy arrancando Efesios 6:10, si quieren lo buscan en sus Biblias, ahí en sus casas, y dice, por último, fortalézcase en el gran poder del Señor. Y eso resonaba en mi mente. Y yo, ¿cuál es el gran poder del Señor? ¿Cuál es el gran poder que me está mostrando en este lugar? ¿Qué era lo que yo no entendía? Y de alguna u otra manera el Señor me mandaba ángeles. Hoy lo digo así. Amigos, pastores, compañeros. Y de alguna u otra forma alguien una vez me dijo, Edier, entiendes todo. Eres un buen ciudadano del cielo. Ay, eso me mató. Cumples la ley, pero te sientes seco. ¿Por qué? Porque te falta intimidad. Y eso quedó dando vueltas en mi cabeza y yo me preguntaba, ¿qué es esto? O sea, que yo puedo ser un cristiano sin esa pasión. Sí, como soy ciudadano colombiano. Respeto la Constitución, respeto las leyes policiales, respeto todo lo que normalmente está sucediendo, me monto al metro respetando toda la cultura del metro, me puedo respetar a los semáforos, puedo respetar normalmente muchas cosas, sé lo que está mal y lo que está bien, sé que si me comporto mal en la calle, aporreo a una persona, pues tengo que pagar las consecuencias de ese acto. Ese era, no se me desvíen, ese era el Dios que para mí en ese momento yo conocía. Y no estoy hablando de un Dios democrático, no estoy hablando de un Dios de un país, estoy hablando de que así lo veía también, aún leyendo su palabra. Y era para mí un problema entender que había algo más en mí. Y estas palabras, te falta intimidad, yo no las podía como devorar en el momento, y dice, fortalézcase con el gran poder del Señor. Y aquí podríamos hablar de un montón de cosas. Y luego me encuentro con Santiago 4:1 que dice, ¿de dónde surgen las guerras? ¡Ja! O sea, ¿de dónde surgen todos los problemas que actualmente se están dando en nuestro país, en nuestra comunidad, con nuestros jóvenes, aún con nosotros? ¿De dónde surgen? Y decía, de las pasiones que luchan en mí. Y yo es claro,
Entendí en algún tiempo de mi vida que para poder adquirir algunas cosas requiero de pasión, acción, compromiso. Es necesario para muchas de las cosas que yo hago en el tiempo. Es necesario que debo de creer en lo que estoy construyendo. Sería ilógico que yo quiera construir una casa y lo primero que me diga a mí mismo, no, tú no puedes, tú no eres capaz. Pero me preguntaba, ¿qué es lo que pasa ahí? Y eso me llevaba a mí a esas pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Eso está en Santiago 4:1. ¿De dónde surgen esas guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y yo, ¿cuáles son esas pasiones? Y empezaba a darme cuenta que sí tenía pasiones y luchas. Pero ojo, hasta ahí no había podido entender que realmente lo que estaba sucediendo era que el Señor quería que conociera el plano espiritual. Yo hasta ahí lo estaba llevando a lo material. Mire cómo puedo acomodar tantas cosas. Decirle al Señor, Señor, hoy tengo un negocio para esto, hoy tengo que hablar con tal persona, hoy tengo que aconsejar a tal persona, hoy tengo que hacer las siguientes cosas, pero sé que en mí hay una lucha por intentar hacer las cosas mejor, intentarlas hacer bien, al menos mostrar que el trabajo se está haciendo bien, desarrollar un resultado efectivo. Miren para dónde iba. Esas pasiones las llevé simplemente a razonarlas nuevamente y a ponerlas en un plano natural, este plano. El plano de circunstancias, el plano de eventos, el plano de cálculos, el plano de cronograma de actividades, de una buena mayordomía del dinero, una buena mayordomía del tiempo, de consolidación de recursos, de consolidación de conocimiento de la palabra, de la verdad. Fue increíble. Mi esposa siempre dice que yo me leí la palabra completa en un mes y la releí en el mismo mes, pero intentando analizar y descifrar como un código todo lo que estaba ahí. Si me hubieran conocido antes, hubieran dicho, wow, no parece, no parezco. Era más estricto en algunas cosas. El Señor me ha cambiado. Pero hasta aquí podría estar otra vez en ese plano natural. Y mi pregunta es, ¿cuántos hoy de los que nos encontramos conectados en esta noche se encuentran preguntándose exactamente lo mismo? ¿Cuántos hoy creen que lo que están desarrollando y haciendo en sus vidas hemos puesto primero al Señor? Y ponerlo, me di cuenta que no es orar en la mañana y decirle simplemente, Señor, hoy voy a hacer esto, ayúdame. Vamos a ir metiéndonos en todo esto. Vamos a ir metiéndonos en el contenido. Por eso es que a veces uno encuentra personas en el mundo que desean muchas cosas y no las consiguen. Pero hay cristianos que tampoco entienden lo que les sucede cuando desean cosas y no las consiguen. Es más, la respuesta más clara a muchas de estas cosas están basadas en, pero ¿por qué a ellos sí les va bien y por qué a mí como que tanta lidia para las cosas? Porque sé que en algún momento de nuestras vidas lo hemos pensado. Porque sé en algún momento de las dificultades que se están presentando, lo hemos visto, lo hemos dicho. A veces hemos mirado tanto lo que está sucediendo a nuestro alrededor que hemos olvidado quién nos guarda, quién nos cuida y quién nos protege. Y ahí es donde se queda uno pensando, yo sí estoy bien enfocado. Aquí era donde el Señor me decía, enfoca, reenfocarme. Es necesario que mueva mi mirada a algo que no estaba viendo en ese momento. ¿Y yo qué? Y ahí sí quiero que miremos qué es lo que hace falta en muchas situaciones o casos que hoy nosotros no hemos incorporado en nuestra vida para entender cómo funciona este plano espiritual. Y quiero leer para no saltarme una palabra del texto que está en Efesios 6, del 11 al 12. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Eso para mí fue una
cosa loca. Porque la razón me decía que Satanás ya había sido vencido, yo por qué me tenía que preocupar por las artimañas de Satanás. Este plano espiritual para mí era totalmente nuevo y yo decía, ¿el diablo? ¿Qué tiene que ver? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Pues muchachos, a veces nosotros como padres luchamos con nuestros hijos. Y recuerde lo que dice aquí, nuestra lucha no es contra seres humanos. A veces peleamos con nuestros clientes porque no nos pagan. Una cuenta por cobrar que lleva mucho tiempo y ni siquiera se acuerdan de uno para decirle a uno, hey, nuestra lucha no es contra ese hombre. O aquel que tiene envidia de todo lo que hoy el Señor nos ha regalado. No es contra ese que tiene envidia. Y yo le decía al Señor, ¿cómo? Es más, yo era de los que iba y decía, ¿tienes algún problema conmigo? Aclarémoslo de una vez. Gracias a Dios algunos me conocieron en este tiempo, porque antes no era fácil, no era fácil. Si yo tenía algo, yo lo llamaba y le decía, venga mijo, cuadremos la cosa de una vez, la cosa de una, la cuadramos si es que hay un problema, y ya. Pero el Señor empieza a mostrarme aquí, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, y con todas las personas que yo me relaciono en el momento son seres humanos. Ojo lo que se está derrumbando aquí. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades. Ojo con lo que está diciendo. No son chichipatos. Son contra poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y yo le dije al Señor, Señor, esta área no la conozco. ¿Cómo puedo conocer un área en la que yo me muevo que es totalmente natural a un área totalmente espiritual? Ay, no dije nada al Señor. Y ustedes se preguntarán, Edier, ¿y cómo se vivió eso? Tuvimos experiencias espirituales fuertes, pero cosas fuertes e increíbles. Pero voy a tocar cosas que son pequeñas, que uno de pronto pasa por alto en algún momento. Nosotros tuvimos nuestro segundo hijo, Juan Esteban, y Juan Esteban tenía un problema. Siempre que se caía, se daba en la cabeza. Siempre que cualquier cosa le sucedía, era la cabeza. Siempre que algo le pasaba, sin tener que intervenir la cabeza, terminaba aporreándose la cabeza. Y me dice un hombre de Dios, ¿y tú cómo estás orando? Y yo, no, para que el Señor lo proteja. Tú sabes que Él va a ser en algún momento de su vida cabeza en su hogar. Y yo, sí. Y yo, ¿y no estás viendo que están atacando la cabeza? Y yo, pues atacando, no, pues se cayó, se aporrió. Se rodó por las escalas, se metió debajo de una grúa y se dio en la cabeza. Pero, ¿cómo que lo están atacando? Pues la grúa estaba ahí, él se hizo un pique y se tiró y cayó, y lógico, se raspó todo por debajo de la grúa y por las escalas, pues lógico. Y la puerta está abierta, cerrada por una escala, ¿y dónde me va a dar? En la cabeza. Miren cómo era yo. ¿Y qué fue lo único que se golpeó en todas esas cosas? La cabeza. Y me dice, entonces ora así. Amado Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo que quiera aporrear a mi hijo. Entiendo que Él es la cabeza de un hogar, que de aquí se va a levantar una familia única y especial. Y no permito ninguna artimaña de Satanás que haga en contra de él y su integridad y su protección y su cabeza. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo lo guardo, lo protejo y lo cuido. Amén. ¿Sabe que no volvió a sufrir Juan Esteban? De la cabeza. De la cabeza. Y así tengo historias porque yo tenía el problema de que para mí era más fácil creer en Dios sin necesidad de ver nada espiritual. Y empieza el Señor en amor a mostrarme lo que no estaba viendo. Y yo por eso estos versículos para mí eran como,
si el diablo ya está vencido? ¿Yo para qué me preocupo? Y empiezo a leer cada vez más cosas. Por eso le digo, el problema aquí no es colocarme la armadura. Es que el problema es, estoy entendiendo lo que significa que la debo tener puesta en todo momento hasta durmiendo. Porque la armadura no son componentes como, vea, yo era tan teso en eso que yo hasta la armadura me la imaginaba como una armadura. Y que tenía que salir como si fuera una armadura. Y la armadura había que vivirla 24/7, vivirla. La debo tener puesta. Por eso mis negocios a veces no salían, así tuviera todo el conocimiento del mundo y el gangazo más claro del mundo y aún incluso el contrato ya escrito y hecho. Porque sabía en esos momentos que todo lo natural servía, pero no entendía que había algo más allá que podía intervenir en el proceso de la ejecución de ese trabajo. Que no era este mundo y que no lo podía ver. Para mí en esos momentos era impresionante y yo decía, Señor, necesito ser transformado desde mi interior. Pero no sabía que estaba citando un salmo cuando yo decía eso. Porque lo que no estaba entendiendo era que a mí el Señor me estaba enseñando cosas grandes y maravillosas. Efesios 3:16 dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Así que debo reenfocar mi lucha. Tienes un problema con un cliente en tu trabajo. ¿Tú peleas con el cliente a estas alturas siendo cristiano? ¿O lo llevas a oración y se lo entregas en oración? ¿Será que todos los días llamas a ese hombre para cobrarle esa cuenta? ¿O será que lo que te hace falta es llamar no a ese hombre, sino a Dios y decirle, mis enemigos me la quieren montar, Señor? ¿Será que estás pensando que tu dinero no te rinde simplemente porque no te rinde? Hay tantas autojustificaciones que te van a hacer sentir hasta mal. Pero es el tiempo de decirle, Señor, ¿será que esa persona que me tiene envidia? Ustedes saben que yo aprendí a orar por envidia. Y a orar rechazando y reprendiendo todo espíritu de envidia. Yo tengo un negocio en una zona que es demasiado peligrosa. Ha sido una bendición para nosotros. Y una de nuestras oraciones, y sobre todo una oración más de mi esposa y de mis suegros, es, Señor, hazlos invisibles en el nombre de Jesús de toda artimaña de Satanás. Por allá ha pasado de todo. A nosotros no ha pasado nada. Aún incluso, que esto es de nivel espiritual impresionante, muchachos. Por eso le digo, ¿dónde está? Porque si ves la armadura como algo físico que la manera, Señor, me pongo el casco y me veo colocándome el casco aquí, el cinturón, y salgo a la carrera y se me olvidan los zapatos. He visto cosas como estas, clientes diciendo, ustedes no se dieron cuenta que los iban a robar. Y en un momentico este negocio se llenó de gente y se tuvieron que ir, uno. Luego otro cliente me dice, ¿ustedes no se dieron cuenta de algo? Y yo, ¿qué? Que los iban a robar. Aquí adentro estaba la muchacha, que es una fletera. Afuera estaban todos los tipos. ¿Y sabe qué pasó? Llegó la policía. A todos los cogió. ¿Y quién llamó a la policía? Nadie. Nadie. Ay, ay. Ese nadie tiene nombre. Es que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. A nosotros no nos guardan normalmente ese tipo de cosas. Y esto es algo que ustedes hoy deben de empezar a incorporar en sus vidas y a decir, Señor, quiero fortalecerme con tu gran poder. Un poder que me deja ver lo que significa actuar a nivel espiritual. Yo no puedo dejar que las cosas naturales y las cosas que normalmente tienen que ver con circunstancias alrededor, noticias, hechos presidenciales, quién es, quién no es,
Es el tiempo de empezar a preguntar, Dios, espiritualmente, ¿qué se está moviendo? Y desde tu casa, a partir de ti y de tu casa, porque tienes que cambiar lo que hoy estás haciendo. A través de la prédica del domingo, Juan nos enseñó muchas cosas especiales con relación a lo que estoy diciendo y hacia dónde estoy mirando a nivel de circunstancias. Reenfoca tu lucha. No te reenfoques en los humanos, no te reenfoques en las personas, no te reenfoques en lo que te están diciendo. Reenfócate a nivel espiritual y dile al Señor, ¿qué no estoy viendo en esta persona que me está hablando? Quiero ver más allá, un nivel distinto. Y esto es algo interesante porque cuando yo empiezo a estudiarlo me encuentro con cosas extrañas. Que el apóstol Pablo se enfoca en decirle a la gente, oigan, no se embolaten. Se refieren a la vida cristiana de una forma reiterada y una actitud y posición de guerra. O al conflicto, o sea, nosotros debemos estar preparados hacia esa guerra o al conflicto. Es increíble, yo no lo veía así. O sea, el Nuevo Testamento de alguna u otra manera nos llama a estar listos para guerras, listos para batallas, con un propósito y una estrategia de lucha bien planificada. ¿Se acuerda lo que les decía ahora? Que yo no entendía por qué sucedían algunas cosas y me hablan de ese plano espiritual. Y yo dije, es que claro, estaba viendo solo la mitad. Perdón, la costumbre aquí. La mitad. Solo estaba viendo la mitad. Todo cristiano que no está consciente de la lucha que tiene que vivir, hacia dónde debe reenfocar su lucha, solo está viendo el 180 grados. Este es el tiempo de decirle al Señor, Señor, quiero ver más. Quiero ver a nivel espiritual lo que sucede a mi alrededor. Se te caen mucho los negocios. Te mantienes de deuda en deuda. Te encuentras con problemas y conflictos con tus hijos de una manera increíble. Hoy tus hijos tienen cosas extrañas que usted dice, hombre, eso lo hacía yo, pero nadie lo sabe. ¿Será que te falta romper algo? Primera de Corintios 9:26 dice algo tan increíble como esto, porque esto lo hacía yo, vea. Así que no corro como quien no tiene meta. Esta sí me mató a mí. No lucho como quien da golpes al aire. Hoy, es claro que muchos cristianos están luchando, dando golpes al aire. Y no sé, para tú que me escuchas en tu casa, en la noche, o no sé si después del miércoles vas a ver esta prédica. Es importante que tengas claro y evalúes si hoy estás claro a qué estás dando golpes. O solo estás dando golpes al aire como lo hice yo por mucho tiempo. Que no entendía lo que significaba el mundo espiritual. Y por eso quise traer, antes de empezar a ver cada uno de los elementos de la armadura, entender en qué posición estoy yo. Entender que de pronto solo salgo con casco y las otras no me interesan. O solo me pongo el cinturón para sentirme un poquito protegido. Pero ahí no dice póngase en un pedazo de ella. Póngasela toda. Y este es el tiempo de poderme autoevaluar en estos momentos. Poderle al Señor decir, estoy enredado con una armadura incompleta. Estoy enredado porque entendí que dependiendo de las situaciones me colocaba mi armadura. Estoy enredado porque empecé que esta armadura era de las que tenía que llevarlas a una lavandería de vez en cuando. Tan enredado como yo en ese tiempo, que para mí era claro usarla por momentos, o no usarla nunca, porque de pronto no entendía ni siquiera el mundo espiritual. ¿Cuántos hoy de los que están viendo están diciendo, oiga, yo no había visto eso de esa manera? Estoy enredado con una armadura. Esta armadura se incorpora de tal manera, muchachos, que aquí les tengo el secreto. Se incorpora a tu ADN y no se puede soltar si lo haces bien. Si tu armadura es de quitar y poner, no es la correcta.
te has puesto una armadura distinta para dar batallas distintas. Este es el tiempo de que evalúes. Tu armadura está incorporada en tu ADN, porque si no, me hace recordar la historia que aparece en 1 Samuel 17, cuando Saúl le saca una armadura a David. David le dice, yo a eso no estoy acostumbrado. De eso yo no estoy acostumbrado, entonces no me ponga eso porque me voy a caer, me voy a rodar por acá. Te estás colocando armaduras y trucos de otros. Hoy te puedo estar diciendo yo estas cosas, pero resulta que tu lucha puede ser otra cosa totalmente distinta. Pero tú vas a estar consciente de la guerra que tienes que dar y hacia dónde te tienes que enfocar. No es que mañana empieces como dijo Edier el miércoles, es que me debo enfocar en lo siguiente. Y debes enfocarte en tu intimidad y en tu relación a lo que tú estás viviendo. Porque si no, de pronto has aceptado una armadura que te quiere poner algún Saúl. Y es el tiempo de decir, esto no es y por eso no me sirve. Porque debe ir incorporada en tu ADN. El Salmo 3.3 dice algo hermoso, que el Señor nos rodea como con un escudo. Es que es tan interesante, me dice, pero tú, Señor, me rodeas ¿cuál escudo? Y esto sé que todos lo saben, porque dice, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. ¡Wow! Ahora sí la pregunta es, ¿quién dijo miedo? Si tengo la armadura correcta, ¿a quién dijo miedo? Y les voy a dejar tarea a todos los que hoy están escuchando, para que para el próximo miércoles, en 8 días, que venga la otra persona a dar una enseñanza sobre la armadura, usted puede decir, Dios nos dejó la tarea, y no sé si le irán a preguntar, pero eso ya es cuestión suya. El Salmo 27. El Salmo 27 tiene algo supremamente impresionante y hermoso. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi baluarte, protección completa. ¡Wow! En mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Lean ese salmo y pregúntese, ¿así me siento? Porque cuando tengo la armadura correcta, no hay nada que me detenga, ni circunstancias, ni cosas que sucedan alrededor mío, aun si son, entre comillas, malas. Pero eso no termina ahí. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¡Ay! Esto sí le va a dar duro a algunos. Las armas con que luchamos no son del mundo. ¡Ah! ¿Cómo lucha el mundo? Con misiles, cohetes, revólver, gases, protestas, un montón de cosas que uno dice, wow, destruyendo propiedades, destruyendo. ¿Cómo lucha el mundo? ¿Cómo lucha el mundo? Ojo, que estoy hablando desde mi plan, ojo. ¿Qué? Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué hay detrás? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, 2 Corintios 10, del 3 al 5. ¡Wow! Razón, la perseverancia de Pablo en todas las cartas y en toda la Biblia de entender en qué plano estamos dando batallas. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. 1 Timoteo 1:18. Hoy no en vano nos describen como soldados, muchachos, en la palabra. ¿Hemos entendido esto? Aún incluso el mismo Pablo, que todos de alguna u otra manera conocemos este versículo, que él dice, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4:7. ¡Wow! Exhortándonos a hacer de la misma manera una pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Efesios 6:10 es algo hermoso y dice, la armadura de Dios, por último, fortalezcasen con el gran poder del Señor. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo puedo fortalecerme en el Señor? ¿Cómo puedo hacer para entender y cambiar este chip?
Hay una canción, no recuerdo el cantante, pero dice, mi deseo hoy, para la que lo busquen, Jaime Murrell creo que es. Este es mi deseo hoy. Es tu deseo. O sea que lo primero que tengo que hacer en mí es cambiar lo que yo hoy estoy siendo. Y lo que yo estoy siendo lo debo fortalecer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha dicho que nos ha dado un poder, no un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para evaluar estas cosas en el plano espiritual y para entender, comprender y ver más allá de lo que las demás personas están viendo hoy, en todas las circunstancias que están sucediendo. Aún en tu casa hay cosas que no se saben por qué están sucediendo o por qué se repite. Pues es el tiempo de empezar a cambiar lo que estoy siendo para hacer bendición en mi hogar. ¿En qué? Sacerdote de mi casa, para aquellos que están casados. Bendición para mis hijos porque de mi boca proclamo bendición hacia ellos y protección divina. En mi economía, siendo un buen mayordomo y administrador de mi tiempo y diciéndole al Señor, no me dejes distraer por ninguna cosa que aparezca. ¿Cómo está? ¿Será que es lo mismo que algún día me dijo ese hombre? Te falta intimidad para entender lo que sucede en el plano espiritual. Una intimidad que me lleva a decir, Señor, 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 te necesito. El Salmo 27 dice en los versículos, ahorita leemos el 1 y el 2, en el 3 dice que mis enemigos pueden incluso mis carnes devorar. Pero ¿a quién temeré? No temeré. ¿Y por qué los llamo a que lean ese salmo? Porque parte de lo que hoy no estamos haciendo es practicando nuestras disciplinas espirituales. Estamos orando, cuán religioso estamos orando. Estamos leyendo la Biblia, cuán religioso estamos leyendo la Biblia. Pero estamos leyendo y orando con el poder del Espíritu Santo para poder ver más allá de lo que las palabras simples están diciendo. El poder entender que el mismo Espíritu que las inspiró para escribirlas es el mismo Espíritu que me va a ayudar a interpretar, ver y comprender más allá de lo que hoy estoy viendo. Y que así, en el nombre de Jesús, voy a poder lograr cosas grandes y maravillosas en mi vida, aún. Porque ahora entiendo lo que significa un milagro. O hace rato no ves milagros en tu vida. Si hace rato no ves milagros en tu vida, es porque te falta intimidad. Y no religiosa. Aun cuando un ejército acampe delante de mí, pero a mí el que me mueve el chi cuando yo empiezo a estudiar es en el mismo Salmo 27, y no quiero estudiarlo porque quiero dejarlo de tarea, pero algo que a mí me movió el corazón fue el Salmo 27, el verso 4, el 4, y lo voy a leer. Una sola cosa le pido al Señor. Oh, que está hablando ese hombre, ¿de quién temeré? Aunque en ejército, aunque mis carnes quieran devorar. Una sola cosa le pido al Señor. Ojo lo que está pidiendo. Y es lo único que persigo. ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. De ahí nace el por qué me gusta tanto Señor, llévame a tus atrios, un himno muy antiguo. O sea que hoy es el tiempo de que busquemos en oración, no religiosa, en su palabra, para poder escuchar su voz, no a través de lo que a veces creemos, sino de lo que Dios quiere realmente hacer en nosotros, en tu vida espiritual. Porque nuestra base fundamental para muchos, tanto los no cristianos como los cristianos, de todo lo que sucede, tiene que ver con conocimiento y experiencia. Es como si hubiéramos anulado el plano espiritual en nuestras vidas.
Por eso, este es mi deseo hoy, como ese Salmo 27:4. Edier, pero yo es primera vez que me conecto a esto. A mí me invitaron y me mandaron ahí un link y yo no sé qué, o sea, yo no tengo ni Biblia en la casa, yo tengo una Biblia que me regaló por allá alguien, es la misma, lee el Salmo 27, es la misma, pero tiene unas figuritas, es el Salmo 27, lee el Salmo 27. Te dejo esa tarea, porque en resumen, podríamos decir que vamos a empezar a entrar a estudiar el cinturón de verdad, la coraza de justicia, el calzado para proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y una belleza, la espada del Espíritu. Pero viene la pregunta, ¿estoy preparado para recibir esta armadura? ¿O simplemente la estoy anhelando porque me están ofreciendo una solución a muchas cosas que hoy no las entiendo? Porque así como el rey David no entendía cómo usar esa que le estaba dando Saúl, te tengo que dar una muy, muy mala noticia. Hay muchos cristianos que no entienden ni saben cómo colocarse esta armadura perfecta. Esa armadura de Dios. No saben ni cómo llevarla. Este es el tiempo entonces de preguntarme en qué posición estoy. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo para esta batalla? ¿Lo he entendido? ¿He comprendido? Porque ahora entiendo que lo que estoy siendo en mi interior está afectando mi manera de ver las cosas. Y solo estoy viendo un plano material y no espiritual. Y por eso aquello que es vida de la mudanza y poderlo lograr, no lo estoy viendo y antes me estoy como estresando. Y salgo corriendo sin ella, sin esa armadura y sin ese poder sobrenatural en nuestras vidas. Si hoy esta palabra te está hablando a ti en tu corazón, hoy miércoles, este es el tiempo de preguntar, Señor, yo quiero reordenar y me quiero entrenar para poder ser apto, para colocarme esa armadura, fortalecido con el poder que viene de lo alto, ese poder que solo lo da el Espíritu Santo. Ese poder que me lleva cada día más a ver cosas únicas y sorprendentes. Aquellas cosas que antes no entendía, que simplemente me frenaban, hoy entiendo que hay un mundo espiritual que puede estar haciendo de eso un freno que no me deja ver más, que no me deja crecer, que no me deja ver bendiciones, que no me deja ver milagros en mi vida, que me anula en el tiempo de lo que tengo que desarrollar y lo que tengo que disfrutar en ti. Entender que eso, que tu palabra es lámpara a mis pies, me va a permitir entender y comprender que será lo primero que debo desarrollar. Y eso sería como una introducción al cinturón de la verdad, pero no quiero irme para donde otros compañeros van a empezar a trabajar todos los miércoles de ahora en adelante. Pero sí quiero que mantengas tu cabeza en alto. Y no que te pase lo que me pasó a mí, que por mucho tiempo andaba indeciso, intentando entender y descifrar como un ejercicio de álgebra o de matemática por qué las cosas no salen bien. Porque a veces las cosas no son como son, sino como soy. Porque a veces las cosas las veo de una manera tan parecidas a mí. Porque hoy tengo que ser transformado desde mi interior, pidiendo clamor por lo que está viviendo y sucediendo a nuestro alrededor. Efesios 6:18, finalizando la parte de la armadura, nos da incluso una de las primeras claves. Oren. Pero ¿se acuerda que le dije que cómo oraban? ¿Que cómo leían la palabra? Es que yo cometía ese error en las mañanas. Oren, y mire cómo dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es increíble cómo el Señor nos llama y nos confirma. Este es pues un rasgo esencial en la vida cristiana, que debemos honrar, preparándonos para ello con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa.
Amados, es el tiempo de que elijan. Es el tiempo de que ustedes elijan. ¿Quieren vivir una vida de esa manera? ¿O quieren vivir una aventura sobrenatural en el nombre de Jesús? Y decir, veo cosas que antes no veía. Ay. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, oh Rey, queremos entregarte este tiempo. Padre, queremos darte la gloria a ti de todo lo que hemos hablado, oh Dios, porque sabemos, oh Rey, que el primer ministrado aquí fui yo, Dios, recordándome todas aquellas cosas, oh Rey, que de primera mano aprendí, oh Dios, de ti, oh Rey, y tú usando ángeles alrededor, colocándome personas, oh Dios, para que me aclararan, oh Dios, muchas de estas situaciones, y aún incluso caer en cuenta de mi error, oh Dios. Padre, hoy oro para que todas las personas que están conectadas en esta noche, oh Rey, sean ministradas a través de tu palabra y puedan decir en su corazón, creo que algo en mí no está funcionando bien y debo enfocarme hacia ese nivel. Así como en algún momento tú me lo colocaste en el corazón, oh Rey. Por eso, amado Señor, hoy pido para que aquellas personas que han decidido tomar esa decisión, oh Rey, sean, oh Dios, consecuentes, ya no solo, ni siquiera por ir a escuchar el servicio de los miércoles, sino de vivir esta aventura de que yo quiero esa armadura, de una manera que quiero estar fortalecido en el poder del Señor, para entender y comprender que esa armadura se incorporará en mi ADN. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, amado Señor, oh Rey, porque sabemos que tú te estás moviendo con poder en cada hogar aquí representado. Hoy bendigo en el nombre de Jesús a toda persona, oh Dios, que esté con alguna enfermedad o cosa en su casa, oh Dios, o inquietudes en su mente, oh Rey, dudas. En el nombre de Jesús, oh Rey, sacamos todo ese tipo de artimañas, oh Dios, porque sabemos, oh Dios, que tú los guardas, tú los cuidas y tú los proteges, oh Dios. Amado Rey, gracias por este tiempo, gracias por esta noche, oh Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. También sé que hay muchos nuevos. Hay muchas personas que hoy se conectaron por primera vez. Y este es el tiempo de pronto de preguntarse cosas como las que yo me preguntaba. Con razón a mí las cosas no me salen bien. Por mucho que me prepare, estudie, me especialice, es como si cada vez fuera para atrás. Porque en mi hogar suceden y se repiten ciclos de generación en generación. Hoy quiero entender de ese Dios que ese hombre habló. Hoy quiero entender de ese Dios. Pues te voy a decir algo. Hoy es el tiempo en el que puedas abrir tu corazón y decirle al Señor, entra a Él y quiero aprender a fortalecerme en ti para tener esa armadura. Porque estoy cansado de cuidarme yo mismo, de tener seguros para todo, de creer que en una zona donde vivo es mucho mejor que vivir en otra. Porque creo que las condiciones de protección son mejores y me condiciono al mundo que estoy viviendo. Que mis cuentas de ahorro o de banco son mi seguridad. Que si un mandatario o el otro es el que debe gobernar. O que si esto es mejor invertir o no invertir. Si este es el tiempo, es el momento. La Biblia dice que si abres tu corazón y lo confiesas con tu boca, Él entrará en ti. Esa es mi invitación. Pero vas a tener que dar una lucha, porque de pronto estás acompañado y otros van a decir, vea, este se va a poner a hacer esa oración. Pues empieza a darla desde ya, para que veas la maravilla de vida que te espera en el Señor. Repite conmigo esta oración. Amado Señor Dios, hoy entiendo, Rey, que hay un mundo espiritual que no veo ni siento en mi corazón. Por eso, hoy te pido que entres a mi vida. Te doy permiso para que entres a mi corazón y renuncio a todo aquello que me aleje de ti. Quiero ser un hombre, oh Dios, que hoy nace de nuevo
en el nombre de Jesucristo. Que me sienta perdonado por la sangre del Cordero y que entienda en mi corazón, que tú conviertes mi lamento en baile y que sé que debo ser una persona que a partir de hoy dará una batalla y cambiaré mi actitud frente a las circunstancias y cambiaré mi actitud frente al pecado. Renuncio a todo ello y quiero que seas mi invitado especial en todo mi ser, porque de ahora en adelante mi vida la quiero vivir contigo, a tu lado, construyendo una vida que pensé que en algún tiempo en mi imaginación decía qué bueno volver a nacer. Hoy te digo, amigo mío, si estás haciendo esta oración, que Dios te ha dado ese regalo y esa oportunidad, porque hoy has nacido de nuevo si has hecho esta oración. Y dilo: en el nombre de Jesús lo creo, me apropio y me encamino hacia ese nivel. Amado Rey, a ti te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que te conectes con todas nuestras redes sociales, en nuestros grupos de canal de YouTube, e incluso va a salir algún código QR para que puedas hablar con alguno de los que normalmente están preparados para llevar ese discipulado a esas personas nuevas y que puedan conectarse contigo. Si no, me buscan, yo pongo la queja, me buscan.